Creo que nos salieron más canas, nos salieron algunas canas aquí. Amén, ya estamos conectados, creo, de nuevo. Entonces, bueno, esto ha sido una bendición ir aprendiendo, ir caminando con todo esto. Y pues hasta cosas chistosas suceden, ¿no? Pero bueno, aquí estamos y esperamos que podamos compartir con alegría y con gozo la palabra del Señor. Amén. Bueno, el tema que vamos a trabajar en esta noche, pues hoy es Jueves Santo y vamos a trabajar un tema que pues creo que es muy eh, conveniente para este momento, para este instante. Y yo me permití titularlo Maravilloso Amor. Antes de seguir o de continuar con esto, quiero saludarlos, quiero bendecirlos, agradecerles por la paciencia, agradecerles por el amor para con la iglesia, por el amor para con nosotros, por sus saludos en WhatsApp, por diferentes manifestaciones de amor y de bendición de ustedes. Muchas gracias. Nosotros también les amamos, nosotros también los tenemos en nuestro corazón y sobre todo quiero decirles que los extrañamos mucho, extrañamos poder compartir, poder estar en la iglesia, poder saltar, estar cantando, adorando y bendiciendo el nombre del Señor juntos. Alicia, John, muchas gracias por la canción, por la oración, por el tiempo allí. Y espero que el domingo podamos solventar todos estos inconvenientes y que el día del cumpleaños de la iglesia, los 19 años que vamos a cumplir, los podamos tener en bendición y podamos juntos adorar el nombre del Señor ese día y estar bien juntos y compartir y disfrutar de este tiempo. Bueno, maravilloso amor se llama la enseñanza de hoy. Recuerde que la Semana Santa es sin duda uno de los más importantes días o de los tiempos más importantes para el pueblo cristiano. Mm, Pues otro tiempo importante es el nacimiento de Cristo, pero la Semana Santa marca la diferencia. Es el tiempo en que se cumple para nosotros los que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, se cumple su promesa de salvación. Es en esta semana que se sella esa promesa. Es en esta semana que todo lo que sucede alrededor de Jesús nos va a llevar al tiempo o nos va a llevar a este camino de la salvación. Esta semana recordamos su entrega, esta semana recordamos su sacrificio, esta semana vamos a recordar su trasegar hasta llegar a la cruz, pero también su victoria sobre la muerte, la resurrección, que es nuestra victoria, y la esperanza también de nuestra resurrección y de la vida eterna. El domingo anterior celebramos el Domingo de Ramos y es un recordatorio de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La gente tendiendo sus mantos, la gente tendiendo sus hojas, los ramos, ¿cierto?, en el camino para que el rey entrara, recibiendo con júbilo y gritando, Hosana, sálvanos, convencidos que ese era el momento de ser libres de la esclavitud, del dominio romano. Esos pasajes de la entrada triunfal a Jerusalén los vemos en Lucas 19, en Mateo 21, en Marcos 11, en Juan 12. Pero los planes de Dios van más allá de nuestra limitada percepción humana. Y esa gente, todos los que estaban allí gritando, Hosana, sálvanos, convencidos de que ese era el momento de la libertad, el momento del cambio, el momento de ser transformados, no podían ver lo que iba a suceder más adelante. Su entrada a Jerusalén era el inicio de un camino diferente para el mundo, era el camino hacia la salvación. Y la salvación vendría a la humanidad por medio de ese hombre que entraba en la ciudad montado en un asno y que luego iba a ser el artífice del tiquete a la vida eterna.
Años atrás, ya el profeta Zacarías había hablado de eso. 400 años atrás, él lo había dicho. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y así entraba este domingo pasado a Jerusalén el Salvador del mundo. Y la gente gritaba con júbilo, con gozo, Hosana, sálvanos, hijo de David. Pero a poco iba a durar esa alegría del pueblo para que se convirtiera en una manifestación completa de dolor, una manifestación completa de sangre, dolor, traición, mentira, sufrimiento, entrega y muerte. Eso iba a suceder en esta semana de un hombre, todo esto alrededor de un hombre, Jesús, que iba a pagar el precio por ti y por mí, por cada uno de nosotros con su cuerpo, con su sangre, para redención de nuestros pecados. Esa alegría, ese recibir, ese grito de alegría del pueblo allí de Jerusalén, eh, iba a durar poco, iba a durar unos días, porque, o unas horas más bien, porque más adelante comenzaría esa semana tan difícil para el Señor, tan difícil para Jesús, donde tiene que pagar el precio por cada uno de nosotros, donde Él de forma voluntaria accede a pagar el precio para la redención por nuestros pecados. Y hablamos de redención. Y usted se puede estar preguntando, redención, redención, ¿qué significa redención? Redención era la liberación de la esclavitud del pecado. Ya Satanás no va a tener más dominio sobre nosotros porque Cristo pagó el precio, pagó el rescate, el precio del rescate, y el precio no era económico, el precio no era oro, no era plata. En la antigüedad, en la esclavitud, si tú querías comprar un esclavo, si tú querías tener ese esclavo, tenías que pagar precio de dinero, plata, oro por ese esclavo. Pero Cristo nos hizo libres de esa esclavitud. Ya no somos esclavos y el precio era la sangre, y ya no sangre de becerros, de palomas, de macho cabrío, sino del santo, la de Cristo por nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 12 nos muestra eso y dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese sumo sacerdote que entraba una vez al año al templo para redimir al pueblo del pecado, en Cristo ya no hubo necesidad de ese sumo sacerdote una vez al año, sino que ya esa redención, ese pago por ese pecado, esa compra por nosotros para hacernos libres, es para siempre, ahora es para siempre, es eterna redención. Y no solo para purificar la carne, no solo como se hacía en el Antiguo Testamento, de purificar de los pecados, de purificar la carne, de todo lo que se hacía allí, sino que ahora con Cristo no solo se purifica la carne, sino purificamos todo nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestras vidas. Hebreos 9:13 continúa diciendo, porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la razón por la cual Jesús va a ser el sacrificio para todos nosotros, para traernos libertad, para traernos redención. Ya no es la sangre de los toros, el sacrificio en el tabernáculo, en el templo, ya no. Ya Cristo en esta semana va a pagar ese precio. Cristo en esa semana va a ir a la cruz por nosotros. Cristo en esta semana muestra la razón para el sacrificio por ti y por mí, por todos nosotros. Tres eventos importantes
antes de ir a la cruz en esta semana? Bueno, hay varios, pero yo tomé tres como los más importantes antes de ir a la cruz, porque creo que en esos tres eventos vamos a ver cómo Jesús muestra su grandeza y el valor de su sacrificio. En estos tres eventos podemos ver un Jesús muy humano y muy divino. Podemos ver un Jesús que nos ama con amor eterno. En estos tres eventos, antes de la cruz, nos anticipa ese amor con el que nos va a amar por siempre, por la eternidad. El primer evento es la Cena del Señor y lo encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 17 en adelante. Voy a leérselo en la Reina Valera. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La cena del Señor. Mañana viernes vamos a tener la cena del Señor, la vamos a hacer de manera, pues obviamente virtual, y ya les explicaré al final de este tiempo cómo la vamos a hacer. Y vamos a explicar un poco más acerca de la cena. Hoy me voy a centrar en algo y es mirar el tiempo de Jesús con ellos. Mire, era obligación del pueblo judío celebrar la Pascua, que era la conmemoración y el recordatorio de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero lo que me llama a mí la atención, lo que me conmueve tremendamente, es que Jesús quiera compartir con sus 12, quiera compartir con los más cercanos a él, con los que amaba, ¿cierto? Y quiera compartir ese momento tan profundo con ellos. Dice la palabra que se reunieron en una casa y que estaban los 12 allí, estaban los 12 allí, ¿cierto? Y él no discriminó a ninguno, no discriminó al traidor, aunque sabía quién era. Judas lo dice: seré yo, Señor, y él le dice: tú lo has dicho. No discriminó al traidor, no discriminó a quien le negaría más tarde, no discriminó a quien dudaría de su palabra, a quien tendría que decirle que metiera la mano en el costado para que le creyera. A ninguno de esos que estaban allí y que él sabía los eventos que iban a suceder más adelante, no los discriminó. Y eso es muy importante para nosotros, porque ese es el Jesús que nos enseña con este ejemplo que no hay discriminaciones, que Él murió para darnos oportunidad a todos, hermano, que Él murió, que Él fue a esa cruz para darle la oportunidad a los que le hemos conocido y a los que le van a conocer por medio de nosotros, que no hay discriminación, que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer.
Ya no hay discriminación. Hay que llevar la palabra a todos para que todos en este tiempo puedan aceptar y conocer a Cristo, ¿cierto? Y se puedan acercar a la mesa del Señor, una mesa amplia para todos, que puedan aceptarle en su corazón, que puedan recibirle y que puedan entender en estos días que Cristo murió por todos nosotros para darnos salvación, que Cristo murió por nosotros para darnos salvación, que Cristo murió por nosotros para traernos vida eterna y que murió por todos los que le acepten, por todos los que crean, por todos los que le reciban en su corazón. No hay discriminación, no hay acepción de personas. Todos podemos sentarnos a la mesa del Señor. Y esa es una muestra. En la cena del Señor, cuando Él se sienta con sus 12, no discrimina a ninguno, ni siquiera al traidor. Con Él se sienta también. Al que lo negaría, también con Él se sienta. Al que no le creía, a ese Tomás el incrédulo, con Él también se sentó a la mesa. Con cada uno de los que estaba allí, porque quería enseñarnos que en la mesa del Señor todos podemos estar. Ese es el primer evento que en esta semana, o pues es uno de los 3 eventos que le estoy diciendo que en esta semana me llama mucho la atención y quiero compartir con ustedes. El segundo evento es la negación de Pedro. Juan capítulo 13, versículo 36 al 38 y Lucas capítulo 22, 31 al 34. Voy a leer primero Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y ahora vamos a mirar el mismo pasaje en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús conocía a Pedro y lo conocía profundamente, como nos conoce a ti y como me conoce a mí, como nos conoce a nosotros. Y por eso Jesús le habla a Pedro de esa manera. Y en el pasaje de Lucas, que es el que voy a trabajar, en el pasaje de Lucas dijo también el Señor: Simón, Simón, su naturaleza antigua, el viejo hombre. Recuerda que Simón dejó de llamarlo Simón para que después el Señor lo llamara Pedro. Simón, Simón, su naturaleza antigua, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, el humano que no podemos dejar de ser, el humano que está ahí presente en cada uno de nosotros, ¿cierto? Ese es al que el enemigo está tentando. Y por eso el Señor le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido, Simón, y te va a mover y vas a caer, y te ha pedido. Pero entonces el Señor dice el mismo Jesús: pero yo he rogado por ti. Yo mismo, Jesús mismo, intercede por Pedro. ¿Por qué? Porque él sabe que podría caer. Él sabe que iba a caer. Él sabe que nosotros, que tú y yo, en cualquier momento podemos caer, ¿cierto? Pero por esa razón él ora y dice: mira lo que él le dice: he orado por ti para que tu fe no falte. Podemos caer, pero que en esa caída la fe no falte. ¿Por qué? Porque en un momento de luz,
con algo de fe, vamos a poder mirarle a Él. En un momento de luz, en una caída, con algo de fe, vamos a poder sacar la mano, del lodo para que Él la tome. En un momento de una caída, ¿cierto? En un momento de luz, en un momento de poder acordarnos de ese Jesús por medio de esa fe que quede allí. Por eso Él dice, he orado por ti para que tu fe no falte. En ese momento en que no nos falte ese gramo, ese poquito, esa pequeña pizca de fe, vamos a poder inclinar nuestra mirada a Él y suplicar por su ayuda y clamar en medio de la caída por nuestra libertad, por su ayuda. Por esa razón, Él le dice, pero he orado por ti para que tu fe no falte. Y tú, esa es la parte más hermosa de ese Jesús tan maravilloso que nos mira con esos ojos de amor y que nos mira como Él nos hizo, como Él nos creó, lo que nos trajo de libertad al morir por nosotros en la cruz. Y le dice, y tú una vez vuelto, he orado por ti para que tu fe no falte, porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Le está diciendo el Señor, Satanás te ha pedido para zarandearte y vas a caer, pero yo estoy orando por ti para que no te falte algo de fe, para que puedas mirar desde las tinieblas, mirar desde el oscuro, mirarme a mí, y allí con ese poco de fe vas a poder sacar la mano para que yo te saque adelante. Y cuando tú regreses una vez vuelto, ¿cierto? Una vez vuelto, Jesús siempre nos va a ver con una mirada restauradora, como nos creó, como nos hizo, para la adoración, para tener una relación, Él y nosotros, como nos dejó al pagar el precio por nuestra redención, libres. Por eso le dice a Pedro, y tú, una vez vuelto, Él sabía que Pedro regresaría, como lo sabe y espera de cada uno de nosotros, de cada uno de los que de una u otra manera nos hayamos alejado. Si usted se ha alejado, si hemos dejado que nuestra mente se vaya hacia otro lugar, si nos hemos alejado de la mano del Señor, si no estamos en la misma comunión, en la misma relación con Él, déjame decirte que el Señor está ahí intercediendo, está ahí esperando que tú regreses. Ahí está esperándote porque Él sabe que tú vas a regresar. Y Él espera que tú regreses. Se lo dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. He orado por ti que tu fe no falte. Y tú, cuando regreses de ese valle de sombra de muerte, cuando regreses de esa caída, cuando regreses y vuelvas a ponerte en tu lugar y aprendas todo lo que te perdiste, lo mal que hiciste, lo duro que viviste cuando te alejaste del Señor, entonces estás listo para fortalecer y para confirmar a tus hermanos. Aprendiste. Eso le pasó a Pedro. Recuerde que Pedro lo mira que Pedro después de que lo niega, Jesús lo mira con unos ojos de ternura, y yo me imagino que en ese momento Pedro tuvo que darse cuenta del error tan grande que había cometido, ¿cierto? El dolor que debió sentir en su corazón, y ahí él comenzó el camino de regreso hacia el Señor. Qué hermosa forma de vernos Jesús, ¿cierto? Que aún en medio del dolor, la traición y de la negación, Él está dispuesto a esperarnos. Cuando regreses, ahí está Jesús esperándonos siempre. Cuando regreses, confirma a tus hermanos. Cuando regreses, fortalece a tus hermanos, porque te ha servido la experiencia y lo que aprendiste allá, para que cuando vuelvas puedas ponerlo en práctica y saber que el alejarte del Señor te trae maldición, te destruye, te acaba. Él ve más allá de la caída, Él ve tu retorno, porque ese es el Dios que tenemos, ese es el Jesús que va a la cruz por amor a nosotros. Y el tercer evento que también me llama mucho la atención en esta semana y en esta semana de su muerte y resurrección es en Lucas 22:39 en adelante, la oración de Getsemaní. La oración en el huerto de Getsemaní. Dice el Señor en Lucas 22:39, y saliendo,
Se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dos naturalezas para mí se manifiestan en este momento. Versículo 42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La naturaleza humana y la naturaleza divina están allí. Jesús, como siempre, en una relación directa con el Padre y dispuesto a que se haga la voluntad del Padre. Por eso está orando diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Él sabía cuál era esa copa. Él sabía cuál era la copa que iba a beber. Él sabía que la copa era la copa del dolor, la copa del sufrimiento, la copa de la entrega, la copa de la muerte. Él lo sabía. Y por eso él dice, si quieres, quítala. Si quieres, quítala, pero estoy dispuesto a obedecerte, Señor. Y a obedecerte porque te amo, porque eres mi Padre, te obedezco a ti, pero también lo hago por ellos. Y también aquí se ve la naturaleza divina del Señor, esa relación tan hermosa con Él, pero también la naturaleza humana, débil en ese momento. Un ángel, dice la palabra del Señor, dice aquí en el versículo 43, y se le apareció un ángel de cielo para fortalecerle. Un ángel tuvo que aparecer para poderle dar fuerzas. Yo me imagino que estaba en un momento de agonía, un momento de estrés tan difícil, tan doloroso, que ya ni fuerzas había en él, que ya ni fuerzas había sabiendo lo que iba a suceder. Era tal su agonía, era tal su angustia por lo que sabía que sucedería, que dice la palabra, que oraba tan intensamente que estaba sudando grandes gotas de sangre. Esa es una condición que se atribuye a estados muy intensos de estrés que provoca que vasos sanguíneos se revienten alrededor de las glándulas sudoríparas y la sangre se mezcla con el sudor y fluye esa sangre por la piel. La sangre se mezcla, se estallan esos vasos sanguíneos, se mezclan con el sudor y fluyen por la piel. Y se le conoce como hematohidrosis o hemidrosis, el sudor de sangre. Él sabía lo que le sucedería y por eso estaba sudando gotas de sangre. Era tal su agonía, era tal su estrés, era tal lo que él estaba viviendo en ese momento. Y él sabía lo que iba a suceder. Lo había leído en los rollos de Isaías, seguramente, o el Padre se lo había revelado, pero él lo sabía. Y también el resultado de esa angustia, de ese dolor y de esa muerte. Él sabía que eso iba a traer nuestra redención y nuestra salvación. ¿Por qué lo sabía? Isaías 52, versículos 13 al 15. Vamos a mirarlo. Isaías 52, versículos 13 al 15. Voy a leerlo en la Reina Valera. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Ese era el rey que entra el domingo de Ramos. Hosana, el hijo de David, el rey que nos va a salvar. Pero mire lo que sucede después. Versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron. Fue tremendo. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca
porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Cuando empieza el dolor cuando empieza el maltrato, el sufrimiento, los golpes, los azotes, pues fue despreciado, desechado, fue ya visto sin hermosura, ¿cierto? Sin atractivo. La sangre derramada, dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, varón de dolores, todo lo que tuvo que sufrir por nosotros. Versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este pasaje lo tuvo que haber escuchado, lo tuvo que haber leído. Él sabía, y por la revelación del Padre, él sabía lo que iba a vivir. Él sabía lo que iba a pasar ya. Estaba al borde de iniciar ese sufrimiento por ti y por mí. Sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Jesucristo angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No dijo nada, no dijo nada. Para traernos libertad, para traernos salvación, para traernos vida eterna. 3 eventos que para mí son muy importantes en el curso de esta semana. La Santa Cena como una muestra de que delante de Jesús no hay ningún tipo de discriminación, que hay espacio para todos en la mesa del Señor. La negación de Pedro y la restauración, porque él le dice, Satanás te ha pedido para sandearte como a trigo. Y yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y cuando regreses, y tú cuando regreses, el Señor tenía la seguridad de que Él iba a regresar, de que Él volvería, porque Él nos mira con los ojos de amor y con ojos de bendición. Él nos mira con los ojos con los que Dios nos ha creado para adoración, para relacionarnos con Él. Él no nos ve con los ojos de pecado, Él nos ve con los ojos de salvación, de amor, de redención. Eso somos nosotros para Él, sus amados, sus hijos, sus escogidos, sus elegidos. Y la oración del huerto, cuando está sudando gotas de sangre en el huerto, en el momento de agonía, porque él sabía lo que venía, él sabía cómo iba a ser maltratado, despreciado, desechado, cómo iba a aprender del dolor, cómo iba a volverse un experto en quebrantamiento, cómo iba a ser desfigurado, cómo iba a ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado por algo que no hizo. Él lo sabía, angustiado, afligido, pero aún así no abrió su boca. Fue llevado al matadero como cordero, como oveja delante de sus trasquiladores, en silencio por ti y por mí. En silencio por ti y por mí. Se dispuso con los impíos su sepultura. Con todo eso, por eso esa expresión de Jesús cuando dice, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tuya. Con todo eso, se dispuso con los impíos su sepultura. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El mismo Dios lo entregó.
sujetándole a padecimiento. Quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y mire esta frase del Señor, de Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese fruto de la aflicción de su alma somos tú y yo. Ese fruto de ese dolor, de esa angustia, de esas horas de sufrimiento, de ese maltrato, de sus heridas, de todo lo que tuvo que vivir. Ese fruto de la aflicción somos tú y yo. Ese fruto de la aflicción somos nosotros. Y cuando Él ve ese fruto de la aflicción, queda satisfecho. Cuando Él ve ese fruto de la aflicción, nos ve y dice, valió la pena. Valió la pena por ti. Valió la pena por ti, hija. Valió la pena por ti, hijo. Valió la pena. Valió la pena pasar por todo eso, porque hoy te puedo tener como un hijo. Hoy te puedo tener como una hija. Hoy te puedo esperar oración. Hoy puedo relacionarme contigo. Hoy puedo traerte salvación. Hoy puedo traerte redención. El perdón de los pecados, la redención y la salvación es nuestra mayor necesidad, hermanos. Esa es nuestra mayor necesidad. Necesitamos ponernos en paz con el Señor. Necesitamos estar a cuentas con el Señor. Necesitamos estar de la mano de Él, ponernos en paz con Él, ponernos a cuentas y recibir el perdón de sus pecados. Pero Dios, al enviar a su Hijo a sufrir y a morir, proveyó más que una forma de escapar del juicio. Proveyó más que una forma de escapar de la condenación. Ese fue el comienzo para cada uno de nosotros de una vida abundante, de una vida llena de bendición. Estos días que tenemos la oportunidad de reflexionar, estos días que tenemos más que ninguna época en el mundo, Semana Santa para muchos era irse de paseo, estar en la playa, en una piscina, en la noche en una discoteca, hacer una cantidad de cosas tremendas, emborracharse, enloquecerse y dar una vuelta para ir a ver monumentos y todo ese tipo de cosas que se hacen, ¿no es cierto? Y tomarse un tiempo, 10 minutos, una hora tal vez, en esa semana para relacionarse, entre comillas, con el Señor. Hacer algunos sacrificios como no comer carne o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero hoy más que nunca, usted y yo tenemos tiempo para relacionarnos con el Señor. Hoy más que nunca tenemos una semana, como la han llamado en algunos lugares, una semana de recogimiento. Es una semana de recogimiento obligatorio. Tocó quedarnos en nuestras casas. Tocó estar allí. Aproveche ese tiempo. Aproveche ese tiempo para agradecerle al Señor por lo que hizo por nosotros en la cruz. Agradecerle al Señor por la salvación. Agradecerle al Señor por la vida eterna. Agradecerle a Jesús por ese sacrificio que hizo y por ese momento que fue a la cruz en silencio. Por ese momento que fue a la cruz sin decir una sola palabra. Como oveja fue llevado al matadero, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero llevado allí, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Guardó silencio, cumplió, llegó hasta la cruz y murió por ti y por mí. Pero al tercer día resucitó, venciendo la muerte, venciendo al enemigo, trayéndonos la victoria, esa victoria que es tu victoria y mi victoria, que nos hace más que vencedores en Cristo. Venció la muerte para traernos salvación y vida eterna, como primicias de la resurrección para todos nosotros.
Hermano, esta es una hermosa semana para que usted la disfrute en compañía de los suyos, pero también es un hermoso tiempo para que usted tome tiempos de sus momentos en casa para pasar con el Señor, para darle gracias a Él. Allí en el secreto compartir con Él, allí en el secreto disfrutar de Él, allí en el secreto reunirse con Él y darle gracias por ese maravilloso amor. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias por este hermoso día. Quiero darte gracias, Señor, porque podemos alegrarnos en ti, podemos bendecirte, podemos estar contigo y podemos aprender de ti. Gracias por esta semana, Señor, gracias por este día, gracias por todos los que de una u otra manera están aquí conectados, Señor, buscando tu bendición, buscando tu amor, buscándote a ti. Gracias, Señor, por los que te adoran, te bendicen, por los que te buscan, Señor, gracias. Gracias por habernos enseñado que en la cena del Señor no hay discriminación, que en la cena del Señor la mesa está puesta para todos. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos que en la negación de Pedro tú esperas también verlo transformado y saber, Señor, y entender que regresa, y eso somos nosotros cuando nos convertimos en ese Pedro que te negamos. Sabes que volveremos y volveremos transformados y volveremos dispuestos y volveremos, Señor, aprendiendo para poder fortalecer a nuestros hermanos. Y gracias por ese momento en la oración, de la oración allí en el huerto, Señor, que aún, Señor, sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo lo que ibas a vivir, Jesús, te quedaste. Aunque quisiste en un momento, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad tuya. Gracias, Señor, porque por haber cumplido, hoy tenemos redención y salvación. A pesar del dolor, Señor, a pesar de la angustia, a pesar de todo lo que viviste, Señor, hoy puedes ver el fruto de la aflicción de tu alma y quedar satisfecho. Y ese fruto somos nosotros. Gracias por pagar el precio de la redención por nosotros, Jesús. Gracias. Te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Gloria a Jesús. Qué bueno estos tiempos de vernos y de estudiar la palabra. Les recuerdo, mañana tenemos una cita, 7:30 de la noche. Vamos a compartir la cena del Señor. Entonces lo invito a que mañana en la noche, 7:30, usted tenga pan y si tiene vino en su casa, compartimos la cena con vino. Si tiene jugo de uva, si tiene un jugo de frutos rojos, si no tiene, con una gaseosa, con agua, no importa, pero compartamos la mesa. Hagamos algo simbólico mañana. Hagamos algo simbólico mañana y compartamos la mesa del Señor. Y si tenemos la oportunidad, invitemos a los de nuestra casa que de pronto no han entendido todavía lo de la cena del Señor y podamos compartirlo y aprender un poco más. Vamos a tener ese tiempo, vamos a hablar de la cena del Señor mañana y espero que podamos tener un buen tiempo. Prepare su corazón y dispóngase para mañana estar a las 7:30, compartir la cena del Señor. El sábado, los jóvenes van a continuar con su reunión a las 4 de la tarde con Angélica. Ellos se están reuniendo también por estos medios, ¿es cierto? Y el domingo, amado hermano, el domingo es el cumpleaños de la iglesia. El domingo cumplimos 19 años. Estos 19 años vamos a cumplir separados. Esta vez no vamos a tener ni bombas, ni torta, ni vamos a saltar y a alegrarnos allí con la música. No, vamos a tener un cumpleaños virtual, vamos a estar juntos, vamos a saludarnos ese día, tenemos unos saludos especiales y esperamos que ese día usted pueda, el domingo a las 10 de la mañana, mire, estamos siendo muy cumplidos. Hoy nos atrasamos un poquito por aquello de la tecnología, pero mañana a las 7:30 vamos a estar aquí. Y el domingo, 10 de la mañana.
Amén. El domingo a las 10 de la mañana. Los que diezman, ofrendan, en el WhatsApp aparece la forma de hacerlo, así que esperamos que usted lo pueda hacer, que siga bendiciendo la iglesia y bendiciendo su vida a través de los diezmos y las ofrendas, y también que podamos bendecirnos los unos a los otros. Recuerde lavar sus manos cada 3 horas, recuerde no salirse de la casa, recuerde cumplir con todo lo que el gobierno ha pedido que hagamos. Y hermanos, si tiene algún hermano que usted sepa, algún conocido, algún vecino que usted vea en necesidad y usted tiene la forma de ayudar, ayúdelo, hermano, ayúdelo, bendígalo, hermano, bendígalo, que eso le va a traer bendición a su vida. Amén. Al que al pobre le da, a Jehová le presta. Que tengan buena noche, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana muy puntuales, 7:30 de la noche, para bendecir y honrar el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.